Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, porque Él sea reinando. Padre, te damos gracias por este tiempo, ministra nuestras vidas, nuestros corazones. Padre Celestial, derriba todo aquello que tú nos has hablado a nuestras vidas, Señor Padre, y trae el desarrollo, el crecimiento, porque eres tú haciendo tu obra perfecta en cada uno de nosotros, Padre, llevándonos, Padre Señor, al testimonio y a la verdad. Señor, que podamos ser esa luz, Padre, en medio, Padre Señor, de este tiempo, Padre de tinieblas, Padre, que podamos estar delante de ti, Señor, Padre, en cada momento, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que la Escritura dice ahí bien claro, ¿verdad? Que tengamos el sentir que hubo en Cristo. ¿Ya lo vio? ¿O no lo ha visto? Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque hay algo para nuestras vidas, ¿no? En estos textos dice el verso 3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos unos a otros como superiores a sí mismos. Ya se dieron cuenta que aquí no hay alguien que sea más ni que sea menos, sino todos en el cuerpo de Cristo tenemos un nivel, una búsqueda. Y dice la Escritura que el que quiere ser el primero será el último, será el siervo, será el esclavo. Entonces, en la vida de Cristo, hermanos, nosotros tenemos una posición pues realmente establecida. Si queremos ser alguien en la iglesia, somos los servidores, somos los esclavos. Y ahí es donde a muchos no les gusta, ¿no? El poder estar ahí en esa vida de servicio. Pero ese es privilegio, a final de cuentas es galardón, no es emoción, no, o sea, es una vida, es un testimonio, es la cruz. Dice el verso 3, nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos unos a otros como superiores superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio. Note usted eso y subráyelo. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio. Sí, pues a veces nosotros tenemos intereses personales, ¿no? A veces en nuestras vidas siempre hay algo que a nosotros nos interesa o queremos que se hagan las cosas como yo las quiero, ¿no? O a veces pues podemos estar en desacuerdo porque no me gusta cómo hace las cosas el pastor, o porque no me gusta cómo hace las cosas el líder, o porque no me gusta cómo hace las cosas el hermano que está en el audio. Y siempre tenemos algo, pero dice la Escritura aquí, dice, no mirando cada uno lo suyo propio. Cuando nosotros venimos a entender la vida de la iglesia, cuando nosotros venimos a entender ese propósito en Cristo, entendemos que hay una prioridad en nuestras vidas. Entendemos, hermanos, que no somos nosotros los que deben de tener el estar confortados, ¿sí, hermanos? Sino que nuestro confort nosotros lo hacemos a un lado para que los demás puedan estar, ¿sí?, en un reposo. Y eso es liderazgo, ¿sí? O sea, un liderazgo que vive en el reposo no puede ser liderazgo, porque el liderazgo es el siervo de todos, ¿sí se entiende? Entonces, aquel que se dice liderazgo y está en el reposo no es un líder, o no está desarrollando la vida de liderazgo, ya que el liderazgo normalmente tiende a dejar de ser, o sea, o de ver su prioridad, ¿no? Pues no sé, yo quisiera ahorita un café caliente, ¿no? Pero, o sea, prefiero estar en la palabra porque vengo a servir al Señor. O sea, sufro o quiero o tengo la abnegación en vez de estar viendo la taranovela o sentirme muy cansado y estar estirando mis patas o descansando el ombligo ya por el tiempo, ¿sí? O sea, prefiero estar, hermano, yo buscando a Dios, porque ese es un precio, eso se le llama cruz, eso se le llama renunciar para que nosotros podamos vivir para Cristo, ¿sí, hermanos? O sea, no vemos pues bueno, lo de nosotros, sino vemos lo de los demás. Y principalmente viendo a Cristo en todas las cosas. ¿Sí, hermanos? O sea, Dios tiene para nuestras vidas siempre una vida de victoria y bendición. Entonces, es muy diferente. Entonces dice ahí la Escritura, no mirando cada uno lo suyo propio. Imagínense si en la iglesia cada quien viera lo suyo propio. ¿Sí? No, yo quiero esto. No, eso no. No, pues esto tampoco, no me parece esto de aquí. No, tampoco me parece eso de allá. Pues no, ese barco está bien feo, ¿no? Le faltó chimenea. O no sé, le faltó parrilla, ¿no? O no sé, le faltó más animales. Algo le faltó. Pero pues es algo lo que tiene. A mí no me parece, ¿verdad? No les parece, pero tampoco lo hacen. Entonces, hay cosas que en nuestras vidas nosotros empezamos a tener
Y dice ahí que no mirando cada uno, ¿sí?, lo suyo propio, sino el bienestar de todo lo demás, ¿no? Entonces, dice ahí, sino cada cual también por lo que los demás, ¿sí?, por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Primero el Señor nos lleva, o el Espíritu Santo nos habla de una vida espiritual, y después nos lleva a un ejemplo, ¿sí? Nos lleva a la vida de Cristo. ¿Sí se dan cuenta ahí? Dice, tengan ustedes el sentir que hubo en Cristo. Esa palabra sentir en el original también está en relación a la mente de Cristo. ¿Cuántos de aquí tienen la mente de Cristo? ¿Sí o no? Sí, sí, cada uno de nosotros tiene la mente de Cristo. Vaya ustedes a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. ¿Sí? 1 Corintios 2, verso 16. ¿Ya llegó? ¿Ya está ahí? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente, ¿de qué? De Cristo. ¿Quiénes la tienen? Nosotros que hemos recibido a Jesús. Es decir, nuestra mente se va renovando, nuestra mente se va alimentando, ¿sí? Nuestra mente, hermanos, empieza a tener los pensamientos y el sentir de Cristo. ¿Sí es así? Así debería de ser, ¿no? Que nosotros tuviéramos el pensamiento de Jesús. Imagínense, todos los cristianos con el pensamiento de Jesús. Sería otra vida en la iglesia, hermanos, o sea, sinceramente, ¿no? Pero no, todavía nos falta mucho. Por eso dice que el Señor dejó ministerios para que cada uno llegue ¿a dónde? A la edificación de la fe, a un mismo, ¿verdad? A un mismo sentir, ¿sí? A la estatura, ¿sí?, de la plenitud de Cristo, ¿sí? O sea, eso es importante. O sea, todos nosotros vamos a ser trabajados en las áreas, en nuestras vidas, para poder tener ese desarrollo, ese crecimiento. Ahora, en ese desarrollo, en ese crecimiento, pues nosotros sabemos que el alfarero cuando hace los vasos, y pues los vasos tienen que pasar por el fuego, ¿verdad? Para tener una consolidación, una firmeza, ¿verdad? A veces en el fuego se truenan, no aguantan nada, ¿no? Entonces, pues, hay manera de rescatar esos vasos, o hay algunos, ¿verdad?, que los ocupan pues para rascarse. Y pues ese es otro detalle, ¿no? O sea, ahí tendríamos que entender mucho todavía en relación a esas cosas, pero cuando nosotros venimos aquí a la Escritura, o sea, en el verso 5 ya empieza una clave, ¿sí? Porque nosotros vemos cómo el Señor nos lleva a ver un panorama espiritual en cuanto a un liderazgo, y después de llevarnos a ver ese panorama espiritual en el liderazgo, en el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces dice, hay en vosotros los pensamientos de Cristo, o hay en vosotros la mente de Cristo, o tengan ustedes las mismas decisiones que Cristo tuvo. ¿Por cuál se inclina? Por ninguna. O sea, nosotros tenemos esa vida, tenemos esa búsqueda. Entonces, es importante que nosotros podamos ver toda esa realidad, porque muchas veces como hijos de Dios, muchas veces como cristianos, pues tenemos demasiadas debilidades. Si aquí hay algún cristiano que me dice que no tiene debilidades, usted ya debería de estar en el cielo. Sí, o sea, realmente, no deseando que parta, ¿no? Sino que usted pues ya venció, pues ya, usted ya debe de estar aquí. Nosotros que tenemos tantas flaquezas, tantas debilidades, pues, sinceramente, pues tenemos que trabajar en nuestras vidas a través de la palabra, a través de la oración, del ayuno, de la cruz, ¿no? Con los demás, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, un hermano, ¿no? Y ese hermano como que si me causa fricción y yo digo, ay, es que no lo soporto, no lo puedo ver, pues bueno, tengo que trabajar esa área en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas tengo que vivir la unidad, tengo que vivir el amor, tengo que vivir el compañerismo, ¿no? Fíjese que esto es importante, ¿no? Porque cuando nosotros vemos la iglesia primitiva,
nosotros vemos que ellos tenían comunión en las casas, ¿no? Y hay veces, hermanos, que llega a darse, ¿no? En iglesias multitudinarias o en iglesias pequeñas. Yo no voy a esa casa porque como que si no, no encajo bien. Sí, como, ¿y qué? No se trata de encajar. Recordemos que la congregación es un ensamble. Eso es. Congregación significa estar ensamblados. Sí, estar en el sentir, estar en el pensamiento, estar en la vida. Sí, sí, sí. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor, ¿verdad? O sea, es diferente, porque el Señor nos ensambla. ¿Sí? El Señor nos ensambla. ¿Sí? Usted ha visto una piececita, ustedes que han puesto la duela, ha visto que alguna piececita le tienen que meter un poquito de, ¿cómo se le llama? Ese que tiene filo y parece una navaja y que le pegas y pum, se vuela el pedazo y hasta el dedo. Ese formón, ¿sí? Pues a veces nos van a dar forma para poder entrar y encajar, ¿verdad? Y pues si no encajamos, ¿verdad? Al menos vamos a estar bien ensambladitos. Vamos a embonar bien en esas áreas. Sí, porque hermanos, imagínense usted en el cielo, ¿no? Yo siempre lo he dicho así, ¿no? O sea, hay veces que aquí decimos, pues es que no puedo ver a esa persona, o es que ese hermano, pues me cae re mal, ¿no? Y lo dicen cristianos, ¿no? O incluso dicen los cristianos, o yo no sé si sean cristianos, pero lo llegan a decir, ¿no? Es que ese hermano como que si no es así como muy payaso, ¿no? O ese es un machista de primera, no, no, no sé. O sea, pueden decir tantas cosas, ¿no? O sea, y pues son tantos detalles que hay. Hermanos, cuando nosotros venimos a ver la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, pues entendemos que el Señor nos lleva a una dimensión totalmente diferente. Y no sé si tengan los pensamientos o tengan la mente que hubo en Cristo. Y esa es realmente el testimonio de Dios. En el verso, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. A ver, yo la voy a poner en la 60 para que me la entienda. Ahí está. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí, hermanos? Y a veces nosotros nos aferramos mucho, ¿verdad? A nuestro yo, ¿no? O sea, no sé, hay a veces en algunos lugares, que el liderazgo pues tiene tal vez cierto margen de estudios, ¿no? No teológicos, sino seculares, ¿no? Terminar una carrera, ¿no? Tienen un buen sueldo. Entonces, hermano, ¿nos puede ayudar a enredar cables? ¿Qué pasó? Yo no nací para eso, ¿no? O sea, empiezan a tener ese sentir, ¿no? Ese sentir así, ¿cómo cree que yo voy a estar haciendo eso? Se equivocó, ¿no? Yo soy esto, yo soy lo otro, ¿no? Entonces, si así fuera, hermanos, ¿verdad? O sea, pues no estamos así en esa posición. Entonces, cuando nosotros venimos, dice aquí la escritura, ¿verdad? Que Él no escatimó, ¿verdad? Dejar ese lugar, ¿sí? Al lado de Dios, sino dice que se despojó de sí mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces nosotros tenemos que despojarnos de sí mismos, ¿no? Yo recuerdo esa ocasión que fuimos con los hermanos a servir a Pacto de Vida. Ayúdennos a orar por la iglesia Pacto de Vida. Han habido algunas situaciones, con el pequeño Aroncito, ha estado un poquito enfermo, es el hijo del pastor Fernando, y entonces hemos estado orando por él, pero bien, o sea, hay algunas situaciones por ahí. Entonces, y pues los hermanos, ¿verdad?, que iban al servir ahí a ese lugar, pues no se la esperaban, y pues a final de cuentas, pues Dios ministró, Dios les enseña una base diferente en su desarrollo y en su caminar, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Que le digan rabí, rabí, a que usted realmente tenga la posición de un siervo, ¿no? Y que se humille, ¿verdad? Ante los ojos de Dios con un corazón dispuesto. Es una fase totalmente diferente. Entonces dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres. Entonces, sí, el Señor, ¿verdad? Tuvo, hermano, realmente en sí el ser un hombre, ¿sí? Y cuando Él estuvo en esta tierra, hermanos, Él no ocupó realmente ese fluir de su divinidad, ¿sí? O sea, Él caminó como un hombre dependiendo de Dios, ¿verdad? Ahora sí, guiado por el Espíritu Santo, metido a la palabra de Dios, ¿verdad? Vivía una vida de oración y fue a través de ello que Él nos da un gran testimonio en nuestras vidas y nos enseña cómo vencer en este mundo. Si usted piensa que vencer en este mundo, ¿verdad? Es estar viendo el Chavo del 8 e irse a jugar fútbol y después de ser jugar fútbol irse a su Xbox, ¿verdad? O ahora agarrar su teléfono y quedar ahí hasta que se le sale la baba por la boca, ¿verdad? Y los ojos se le quedan cruzados, pues ya es otra situación, ¿no? Pero o sea, realmente, hermano, no es así. Jesús nos enseña, ¿verdad? Una vida diferente. Jesús nos enseña una dimensión totalmente diferente de lo que es la vida del cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere, hermano, que la iglesia pueda entender. Este es un versículo o este es un capítulo clave para todos los que quieren ser hijos de Dios. Sí, porque hay diferentes áreas, o al menos podemos ver 5 áreas diferentes, hermano, que nos llevan a un desarrollo y nos sumergen en una vida realmente espiritual. ¿Sí? O nos hacen tener, hermano, en nuestras vidas, ¿sí? Una visión meramente bíblica de lo que es un hijo de Dios, ¿sí? De lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, de lo que es ser parte de la iglesia, ¿sí? Un miembro activo, hermano, no un miembro posicional, porque en la iglesia podemos ver miembros que son posicionales o personas que están de una manera posicional, simplemente se dicen cristianos, pero no están pagando el precio, no están pagando esa vida cristiana, ¿verdad? Entonces, hace tiempo nosotros hemos visto el mover de Dios y la misericordia de Dios en diferentes tareas y en diferentes actividades. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, el amor de Dios y nuestras vidas siempre van a ir en un desarrollo, van a ir en un crecimiento, vamos a ir a la vida victoriosa, amén, a la vida vencedora. Entonces, si usted estudia la vida de Cristo o usted simplemente ve la vida de Jesús, o sea, usted se va a enterar de muchas cosas y usted va a decir, Señor, ¿en dónde estoy? ¿Sí? Usted todavía ni llega al desierto. Usted todavía no llega ni a ser tentado realmente en esas áreas en sus vidas, hermano. Usted todavía está ahí, hermano, ¿verdad? Caminando por las plazas, ¿sí? Comiéndose su birria y su borrego cada domingo, ¿no? O sus carnitas. No, o sea, pero no ha llegado a esa base. O sea, aquel que dice que pasó por el desierto, hermano, su vida ha cambiado, en verdad. O sea, porque hay muchos que pueden decir, yo he pasado por el desierto, pero usted los ve tan humanos, tan carnales, usted dice, no han pasado más que por Chinconcuac. Y se compraron su suéter de lana y ya piensan que son ovejas, ¿no? O sea, realmente nuestras vidas cristianas, hermano, tienen un peso mayor, un desarrollo mayor. Entonces, fíjese bien, dice, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, ¿ya se dio cuenta? Tomó forma de siervo, o sea, él, hermano, sí se despojó y vino a servir, porque lo mismo lo dice en Marcos, hay un texto clave para entender el Evangelio de Marcos, y es que él no vino a ser servido, sino ¿qué? Y dar su vida por el rescate, sí, hermano, de muchos. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Ese es el texto clave del Evangelio de Marcos. Usted lo entiende en ese texto clave, ¿verdad? O sea, ahorita estamos introduciéndonos, hermanos, para que podamos ver pues ahora sí el panorama, un bosquejo de lo que queremos iniciar en estudio, ¿no? O sea, pero eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque Jesucristo dice que tomó forma de siervo. Y a veces cuando llegamos a la iglesia, cuando estamos en la iglesia, nosotros ya no tomamos su forma de siervo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestras vidas llevan una formación. Sí, yo hermanos, en verdad, yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia, yo pensaba que todos eran ángeles. Sí, sí.
O sea que no tenían así malas palabras, o que no tenían el llevarse, ¿verdad? El decir bocho y darle un coscorrón al otro. O sea, yo siempre pensé que entrar a la iglesia, hermanos, era otra dimensión. O sea, yo cuando llegué a la iglesia, hermanos, yo veía todo y pues yo pensaba eso, hermanos, sinceramente, hasta que vi a unos hermanos que se llevaban viendo a los bochos, ¿verdad? Entonces, yo dije, eso no es de cristianos, eso yo lo hago en el mundo. Yo venía del mundo y eso lo hacían en el mundo, ¿no? Y yo veía que tocaban rock pesado. Yo decía, no, 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 eso yo lo tocaba en el mundo, eso no puede ser de Dios. Porque entonces, ¿dónde está la diferencia? Y Dios me empezó a ministrar a través de su palabra. Fueron procesos, fueron sucesos en mi vida. Pero, o sea, el Señor, ¿verdad? Me empezó a enseñar una vida totalmente diferente, ¿sí? Y pues sí, no crea que es así de siervos de Dios llevarse, ¿verdad? O llevarse de la corbata al otro hermano. Así, véngase mi hermano, yo le voy a enseñar cómo se hacen las cosas. No, hermano. O sea, es tener así una posición pues, realmente correcta, ¿no? Miren, en la iglesia realmente los hijos de Dios son los que van a ser siervos, ¿sí? Son los que van a poder despojarse de ese orgullo, de esa arrogancia, ¿sí? Los que no se van a sentir ofendidos, los que no se van a sentir lastimados por las situaciones que pueda haber, ¿sí? Los que realmente van a poder tomar la cruz de Cristo. Esos son los siervos, esos son los hijos de Dios. Sí, hermano, muchos son llamados, pocos escogidos, ¿sí? Pero hermanos, si nosotros nos afectamos o nos ofendemos por cosas mínimas, quiere decir que no hemos tomado ni la cruz y seguimos siendo tan humanos como los del mundo, ¿sí? Como los del mundo, ¿sí? Entonces, muchas veces nuestras vidas tienen que pasar por procesos para hacernos ver la carencia que tenemos. Pero ¿sabe por qué no la vemos? Porque no leemos la Biblia, porque no oramos, porque ni siquiera tenemos ese momento de humillarnos delante de Dios y decirle te necesito. Ya no quiero ser yo. Transforma mi vida. Quita todo lo que me es estorbo. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor eso. ¿Sí? Pero, o sea, es eso. Transforma mi vida. Quita lo que me es estorbo para que yo pueda alcanzar tus propósitos. Para que yo pueda alcanzar tus metas. ¿Sí? Hay muchas veces que en nuestras vidas estamos teniendo muchos excesos en la humanidad, en la carnalidad, ¿no? O sea, criticamos, juzgamos, señalamos, ¿no? Hablamos tanto, ¿no? De líderes, de hermanos, de familias, nos llenamos tanto los labios de cuestiones meramente carnales, y entonces, pues eso no es de un hijo de Dios, perdón, pero no es de un hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? De no tener esa faceta, porque el enemigo es bien sutil, ¿verdad? O sea, y quiere llevarnos a confabularnos con esas palabras, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte, ¿no? Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos desarrollamos en su vida. Dice, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿fue el suyo o fue el mío? La escritura, mi hermano, cuando usted viene a la palabra de Dios, dice que él estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿cómo? Obediente hasta la muerte. ¿Ya se dio cuenta? Dice que él se hizo obediente hasta dónde? Hasta la muerte, ¿verdad, hermanos? Y esta muerte fue de qué? De cruz, ¿sí? Entonces, ¿usted se ha hecho obediente? ¿Usted se ha hecho obediente, hermano, en algo que realmente le cueste? Porque a veces nosotros no queremos vivir esa obediencia, ¿verdad? Nosotros no queremos pasar por ese trato. Pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que pasar por ese trato? No crezca. Simplemente no crezca. Porque si usted quiere crecer,
y llegar a la estatura del varón perfecto, usted tiene que ser perfeccionado en la obediencia. Es eso. Y esa obediencia, su final, ¿qué va a ser? La cruz. ¿Sí, hermano? La cruz. Porque cuando nosotros entendemos esa realidad en Cristo, nosotros entendemos la victoria del Señor. ¿Sí? Él se hizo obediente. Quiero que usted vaya al libro de Hebreos. ¿Sí? ¿Llegó a Hebreos? Hebreos 2, verso 17. ¿Ya llegó? Dice la Escritura: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora fíjese bien, él fue tentado en todas las cosas. Él fue tentado en todas las áreas, hermano, de un hombre. En Hebreos 4, en el verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si uno que fue tentado, ¿dicen qué? En todo. ¿Fue tentado en qué? ¿Y qué es todo? Pues todo. Fue tentado en todo. ¿En qué? En todo. Pero fíjense bien lo que dice ahí. ¿Sí? Según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. No cayó. ¿Por qué? Porque fue obediente a qué? A lo que Dios le dijo. Fue obediente a la palabra de Dios. ¿Sí? Fue obediente a lo que la ley le declaró para su vida. Entonces, él aprendió esa obediencia, él vivió esa obediencia. ¿Sí? En todo. ¿Sí? Él supo decirle no al pecado. Él supo decirle no a las muchachas. ¿Sí? Él supo decirle no a todas aquellas cosas que podían debilitar su propósito. ¿En qué? En Cristo. En Cristo. Tenía una meta, tenía un galardón. Y su propósito y su venida a esta tierra, ¿saben cuál era? La cruz. La cruz. Entonces, dice que él se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Nada lo sacó del propósito de Dios. Y hoy en día, hermano, usted ve, ¿verdad? Aquellos jóvenes que truncan su carrera, que truncan su vida, ¿verdad? Que detienen los propósitos de Dios, ¿verdad? Porque las trampas del maligno por ahí los seducen, ¿verdad? Con engaños, con personas, ¿verdad? Porque les hablan bonito, ¿sí? Porque en la casa no los abrazan, en otro lado los abrazan, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que el enemigo, pero aquí dice que él se hizo obediente hasta la muerte. No adulterarás, obediencia hasta la muerte. No robarás, obediencia hasta la muerte. ¿Sí, hermano? No codiciarás, obediencia hasta la muerte. ¿Sí? Fue tentado, porque dice que fue ¿qué? Tentado, ¿verdad? Pero dice que no, cayó en el pecado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, dice, hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Él se hizo obediente. ¿Hasta qué? Hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Sí? Él pudo vivir esa vida victoriosa. Él pudo vivir esa vida vencedora. Él pudo tener en su vida, hermanos, sí, el cumplir el propósito de Dios. En Juan 4, fíjense bien lo que dice la Escritura. Verso 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Él tenía en esa mente, ¿verdad? Él tenía ese pensamiento, ese sentir en su mente. Hacer que la voluntad de Dios, nada te detiene, ¿verdad? Termina tu carrera, no, ¿por qué? Yo tengo que poner mi cafetería. Ay, Señor. Gloria a Dios, no. Ay, hermanos, es que a veces los jóvenes tienen cada barbaridad en su mente, ¿verdad? Pero bueno, terminan una carrera, hermano, y se van a trabajar a una heladería. Bien hollywoodenses, ¿no? Fíjense bien todo lo que les vende la tele, hermanos, porque eso lo vende ahí. Tienen una carrera y se van a vender café, porque las cafeterías es lo de hoy, ¿no? Ay, el engaño del maligno, o sea, en serio. Pero ellos tienen un propósito. Todo eso, ¿dónde lo aprenden? De la tele, ¿sí? Entonces, hay cosas que el enemigo está poniendo en la vida de las personas. Y desafortunadamente los cristianos están en ello. ¿Por qué? Porque también se la viven viendo la tele. Yo creo que ven más la tele que la Biblia, ¿no? Y esa es una debilidad que ellos tienen. Si usted le pregunta, ¿cuántos capítulos leíste en esta semana? A ver, 5 por 4, 20 capítulos. Le dicen, pues apenas llevo 3, ¿no? O ya sí, de panzazo, llevo 5, ¿verdad? Ya, gloria a Dios, uno al día, qué alegría, ¿verdad? Pero, o sea, nuestras vidas, hermano, pues tienen que tener una vida victoriosa. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Todo lo que el televisor te vende, todo lo que te venden las películas, hermano, es sacarte del propósito divino, ¿verdad? Y pienses que ahí te va a llegar la fama, la oportunidad de tu vida, ¿no? Vendiendo helados. No es malo, vende helados o venda café, ¿sí? Pero hermano, si tiene una carrera, tenga su meta bien firme en lo que tiene y que nada lo saque del propósito, ¿sí? Que nada le estorbe, ¿no? Ni amistades, ni amigos, ni noviecitos, ni nada. ¿Por qué? Porque usted tiene una meta fija, ¿sí? Y si usted tiene la meta y la mente de Dios, persevere, persevere, cumpla su propósito. Ay, hermano, usted porque ya es un amargado viejo, ¿no? Usted no nos entiende. Pues yo creo que porque los entiendo les podría decir muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, dicen que nadie experimenta. A eso bien que se lo saben, ¿verdad? Ya está en corito, ¿verdad? Gloria al Señor. Ven, pues choque. Ya después cuando traiga el chipotote o la abertura de 15 puntadas, pues ya me dice usted, ¿verdad? Es que se me cayó el cerebro, pastor. Ah, gloria a Dios. Espero que ya le hayan puesto otro. Bueno, o sea, nuestras vidas deben de tener un enfoque, ¿sí, hermano? Un sentir en Cristo. Nuestras vidas deben de tener planes, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Él cumplió los mandatos, las ordenanzas de Dios. Cuando usted ve, ¿verdad?, su vida, su testimonio del Señor, ¿verdad? Dice que él a los 12 años fue al templo y se perdió y lo hallaron después de 3 días. Y dice que desde ahí vivió la sumisión a ellos. ¿Sí? Hasta que se vio su ministerio a la edad de 30 años. ¿Sí? Y fue un fluir de 3 años y medio del poder de Dios como no tiene idea. Porque la obediencia es vital para que usted pueda vivir en el temor de Dios y en la bendición de Dios, en el propósito divino. ¿Cómo podría usted someterse a Dios cuando no se sabe someter a sus padres? ¿Cómo podría usted decir, verdad? Sí, hermano, que usted ama tanto a Dios cuando a su papá le cae bien gordo. Es que ese viejo no me entiende. ¿Sí? O sea, ¿cómo podría usted decir eso? Entonces, nosotros tenemos que aprender la obediencia. ¿Sí? No, es que esa viejita ya es bien anticuada.
no me comprende. Puro grito y grito, y grito y grito, y grito. Señor, o sea, hay muchas cosas, pero la palabra de Dios nos marca que la obediencia es vital. La Escritura dice, vaya usted a Proverbios, si no me lo quiere creer a mí, créaselo a la Biblia, ¿verdad? Proverbios. ¿Ya llegó? Capítulo 8, perdón, capítulo 1, verso 8. ¿Ya está ahí? ¿Sí o no? Oye, hijo mío, ¿qué dice ahí? La instrucción, ¿qué dice ahí? La instrucción ¿de qué? De tu padre. ¿Ya vio la tarea del padre? ¿Qué es? Instruir, instrucción, ¿sí? Y fíjense bien. Y no desprecies, ¿qué dice ahí? La dirección ¿de qué? De tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Sí o no? O sea, tanto la mamá tiene un peso como el papá tiene una responsabilidad en su mayordomía total. ¿Ya se dieron cuenta? Ay, es que esa vieja ni me entiende. Bueno, la palabra de Dios dice ahí que ella tiene un consejo de dirección correcto para tu vida. ¿Sí? Y que el papá debe de tener instrucciones de vida, no de libertinaje. Pues es que como a mí me gusta la vida loca, que también mis hijos vivan la vida loca. Ay, sí, por favor. Hay que dejarlos vivir. ¿Cómo podrían vivir en las tinieblas, Señor mío? No, primero dales las lámparas para que ellos puedan iluminar en un camino oscuro, ¿no? Pero bueno, algún día leeremos la Biblia y entenderemos los propósitos de Dios, ¿verdad? Mientras, pues sigan ustedes ahí diciendo, ¿será o no será? Pero pues eso es algo que el Señor tiene para nosotros. Amén, hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros como cristianos, es muy importante que nosotros como hijos de Dios veamos todo. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y esa muerte fue una muerte de cruz. Regresando ahí a Filipenses capítulo 2, dice ahí la escritura en el verso 9, ¿verdad, hermanos? Dice ahí, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, dice, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Cuando nosotros entendemos esta área en nuestras vidas como cristianos o entendemos esta realidad en nosotros como hijos de Dios, ¿sí sabe usted la posición que ocupa dentro del cuerpo? ¿O no? ¿Todavía no? ¿Sí o no? ¿No se entendió? ¿Sí? A ver, ¿cuál es? Siervo. Ay, a ver, ¿quién dijo siervo? ¿Usted? Es a pagar el precio, mi hermano. Es de servicio. Es de servicio. O sea, nosotros no nos podemos sentir ofendidos por nada. Imagínese a Noé, ¿verdad? No, al hermano Noé, no. ¿Sí? Al Noé de la Biblia, hermanos, ¿sí? Que se haya sentido ofendido porque pues su hijo no le llevó el agua y tenía mucha sed. Ya no hago el arca, porque estos no me entienden. Me dejan solo. Ni me toman en cuenta, ven todo el trabajo que tengo. Hermanos, usted tiene un llamado, usted tiene un propósito, usted tiene una tarea, usted tiene una asignación, usted tiene una comisión de parte de Dios. Si no la quiere cumplir, vea usted con Dios su desobediencia. ¿Por qué no hace las cosas para un hombre o sí? ¿O las hace para un ministerio, una era? ¿O las hace para que le aplaudan y le digan, bravo, no hay nadie como usted en esta tierra?
debemos de aprender la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea que la humildad se aprende, porque muchas veces se carece de ella, ¿verdad? Pero cuando usted camina con Jesús, usted va a aprender la humildad. ¿Sí? Hay 5 características que sobresalen en estos textos que nosotros acabamos de leer, en estos versículos que nosotros acabamos de leer, para entender la mente de Cristo, para entender los propósitos de Dios, para nuestras vidas dentro del cuerpo, ¿verdad, hermano? Y número 1, hermano, primeramente, ¿verdad? Es que la mente de Cristo es viva. Número 2, es que la mente de Cristo es perseverante. Número 3, es que la mente de Cristo manifiesta la humildad. Número 4, es que la mente de Cristo manifiesta la pureza, no tiene mezclas. Número 6, es que la mente de Cristo es sensible. Y número 7, es que la mente de Cristo es pacífica. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos la voluntad de Dios y los planes de Dios para nuestras vidas, ¿no? Es pura. Número 1, viva. Número 2, perseverante. Número 3, humildad. Número 4, la pureza. Número 5, es la sensibilidad. Número 6, pacífica. Y número 7, no, es obediente. ¿Sí? Vive la obediencia, manifiesta la sumisión. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta todo ello. Estos puntos los vamos a desarrollar, hermanos, téngalos ahí. Pero yo espero, pues de hoy en 8 traer ya un proyector y pues proyectarlos todos, ¿sí? Para que ustedes los puedan estudiar, anotar y pues pesar en su vida, ¿verdad? Para que ustedes los puedan tener ahí y meditar en ellos. Amén, hermanos. Pues vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor Padre Celestial, por tu obra, Señor, en nuestras vidas, en tu pueblo, en tus hijos. Ministra alma, mente y corazón, Padre, y derriba todo aquello, Señor, que el enemigo ha querido traer a nuestras vidas. Gracias, Señor Dios, por tu amor, Padre Celestial, en la vida de tus hijos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Pues el Señor les bendiga.